Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Distrital. Esta vez queremos hacer una diferencia. Esta semana el tema más importante fue la acusación constitucional contra la ministra de Educación, señora Marcela Cubillos. Y me tocó jugar un rol importante. Y en una entrevista realizada por 24 horas de televisión nacional, me parece que se condensó todas las preguntas y las respuestas que yo pude dar de las razones que estaban detrás de esta acusación constitucional. Por esta razón, queremos esta vez, en vez de hacer un programa, invitarte a que veas esta entrevista que aproximadamente dura 20 minutos. Espero que sea de su interés y que esto le permita entender el porqué de mi posición en esta materia. Ya lo veíamos, tras una extensa jornada de debate en la Cámara de Diputados se rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Los votos de los parlamentarios demócratas cristianos fueron clave para evitar una eventual destitución de la secretaria de Estado. Justamente queremos profundizar en esta decisión y sus consecuencias y para eso nos acompaña el diputado demócrata cristiano, Mario Venegas. Diputado, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. ¿Cómo está? Un gusto de saludarla. Igualmente. Diputado, se toma la responsabilidad por parte del partido. Aquí hubo votos que fueron independientes absolutamente. Lo primero que tengo que decirle es que, no obstante estar en completo desacuerdo con los dos diputados de nuestra bancada que votaron a favor de rechazar la acusación, no me parece justo que se coloque solo en el centro la responsabilidad de la bancada de C. La mayoría de la bancada estuvo por la tesis que me tocó defender, que había argumentos y fundamentos, y estos fundamentos los explicamos latamente. Nadie puede decir que era poco fundada o sin fundamento. Es más, la defensa simplemente finalmente arguyó como idea central, no negando los hechos que se le imputan a la ministra, sino que la sanción era demasiado grave conforme a los hechos que ella había realizado. Pero en ese sentido quiero recordar que hay varios otros diputados como Pepe Out, Alinco, ¿no es cierto?, Bianchi y otros, dos que se abstuvieron, Rosas y Alinco precisamente, que contribuyeron a hacer los votos que permitió que la ministra tuviera, y el gobierno tuviera éxito en cuanto a que no prosperara la acusación constitucional. Diputado, ¿se equivocó el Partido Socialista al intentar acusar constitucionalmente a la ministra? Con toda sinceridad, Carolina, cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, está y pone todos los escenarios, y no estuvo ajeno a esta situación ese análisis, la conveniencia, la oportunidad, etcétera. Pero más allá de eso, hay la convicción más absoluta, y por eso yo, en lo personal, acepté el desafío de ser el diputado que sostuviera, ¿no es cierto?, la acusación una vez que se ganó la cuestión previa. Yo creo que a veces, más que en el cálculo específico, hay que moverse conforme a las convicciones. Y las convicciones nos dicen que hay un valor supremo, importante, que es la defensa de la educación pública, que es defender a los niños más pobres de este país, que requieren que el Estado y que nosotros como parlamentarios hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que reciban la educación que se merecen, que es una educación equitativa, ¿no es cierto?, inclusiva y sobre todo de calidad para que les asegure mejores oportunidades en la vida. Eso está detrás, no hay nada. A mí me carga que se llegue a la caricatura tan pequeña como decir, mire, detrás de esto había una intencionalidad política. Nada más lejos, en el caso personal, de mi intención al apoyar e impulsar. Estoy convencido que la ministra, por acción y por omisión, ha inferido un daño enorme a la educación pública en su conjunto en cuanto no implementar con la diligencia, con la rectitud
apropiadas, ¿no es cierto?, las leyes que están aprobadas por este Congreso Nacional. Si no es, no es una opción, como lo decían en parte de los fundamentos, es un mandato. Diputado, a ver, pero la ministra se defiende y después de este resultado ella dice que aquí lo que había era un cuestionamiento y que ella sentía que no tenían el derecho a criticar las reformas que se habían aprobado en el gobierno anterior. No, ella tiene todo el derecho, y lo dije en parte de mi exposición, le reconocemos ese derecho en cuanto ciudadana, en cuanto, ¿no es cierto?, parte de una coalición, en cuanto parte de un partido político. Lo que no puede hacer es que, en tanto ministra de Estado, actuar, ¿no es cierto?, haciendo prevalecer sus particulares convicciones a el cumplimiento de las leyes que están aprobadas en este Congreso Nacional. Ese es el punto central, si no hay... Entonces, ¿que puede gobernar con sus ideas? Por cierto, pero para que pueda gobernar con sus ideas, lo primero que tiene que hacer es transformarlas en proyectos de ley, enviarlas a este poder del Estado, que se aprueben y luego recién, ¿no es cierto?, está en condiciones de implementarlas. Ese es el mecanismo. Cuando usted habla de los ciudadanos, ¿y por qué cree que tiene el apoyo entonces de estos apoderados que hemos visto en buena parte de lo que ha sido su gestión? Carolina, en política lo mínimo que hay que tener, no hay que ser ingenuo. El gobierno tiene una capacidad de manipulación, de generación, ¿no es cierto? Hoy día los propios medios, no lo digo yo, los propios medios dicen que lo que triunfó aquí fueron las dádivas del gobierno, la estrategia de pirquenear votos entre los parlamentarios, haciéndoles dádivas para sus distritos. No hubo una visión, no estuvo aquí presente, ¿no es cierto?, el interés nacional, el bien común general, sino cuestiones específicas. Lo dicen los medios. ¿Y qué se negoció, diputado? Usted estuvo ahí, vio las conversaciones, me imagino, habrá escuchado algo por ahí en un pasillo. Bueno, acá en los pasillos se dice que todos, ¿no es cierto?, negociaron sus propias cosas particulares. No sé, no estuve en esas conversaciones, se hacen siempre off the record. ¿A quién le rinden hoy día pleitesía y méritos? Al subsecretario Alvarado. Es el operador, él es su pega, eso es lo que hace. Pirquinear, como lo han reconocido, necesitaban 6 votos y lo lograron. Y ok, eso significa que las ideas que ellos sustentan eran las correctas. No siempre ganan los justos. Esta es otra ocasión. Pero a ver, se vio al ministro, hay imágenes del ministro Blumer, por ejemplo, conversando con el diputado Velázquez. Por supuesto. O sea, que no fue solamente y probablemente, no, le vuelvo a insistir, lo que ocurre es que personalizo en la persona del subsecretario Alvarado, por quien tengo respeto, ¿no? Es que lo que pasa es que él es la función de esa. La función de él es esa, precisamente, ir a conversar personalmente con determinados diputados para conseguir, ¿no es cierto?, que voten favorablemente las posiciones del gobierno. Esa es la verdad. Y es bueno que lo dejemos claro para que no sigamos con eufemismos, porque en verdad eso es así. Y créame que lo digo respetando el resultado, que no lo comparto. Ahora, no lo comparto. Desde su propio partido, el diputado Walker dice que él votó a conciencia, que no hubo negociación, y además dice que aquí lo que hubo fue una falta de instancias previas que se deberían haber tratado antes de llegar directamente a una acusación. ¿Usted qué opina al respecto? Es falso, yo soy... Él sabe menos que yo respecto del tema. A la ministra y al subsecretario lo citamos en innúmeras ocasiones a la Comisión de Educación de la Cámara para pedirle explicaciones por la falta de rigurosidad o de celeridad en el cumplimiento de las leyes, educación pública, los bonos incentivos al retiro para profesores, asistentes de la educación y diversas materias. Es más, hubo sesiones conjuntas de la Comisión de Educación de la Cámara y el Senado para mirar la situación de la instalación de la educación pública. Es más, un tema específico fue la definición de la Estrategia Nacional de Educación Pública. Son todas instancias de fiscalización que se realizaron. Eso es falso y, como quedó demostrado por lo señalado por los constitucionalistas, es una falsa disyuntiva que haya que precisamente pasar por el numeral 1, que es actos de interpelación del artículo de la Constitución. Se puede ir directamente a la acusación constitucional. Entonces, creo que legítimamente él tiene sus argumentos, yo no los comparto, y eso fue lo que traté de hacer, ¿no es cierto?, fundadamente en la legislación, en las leyes vigentes, en la Constitución. Y bueno, desgraciadamente no tuve
esa capacidad como para Diputado, convencerlo en particular a ellos dos. Diputado, usted dice, él sabe menos que yo. ¿Quiere decir... En materia de educación. Sí. Y respecto de las muchas acciones previas que realizamos en cuanto a solicitar desde nuestra condición de fiscalizadores información a la ministra y al subsecretario respecto a estas materias. ¿Todos se leyeron la acusación? ¿Perdón? ¿Todos se leyeron la acusación? ¿Todos los diputados? Para serle sincero, lo dificulto. Lo dificulto, no es nada... No tengo la certeza, no lo puedo negar ni afirmar, pero conozco un poco la práctica, entiendo que son más de 90, o sea, no solo entiendo, tengo la certeza que son más de 90 las páginas de la acusación y entiendo que 150 las páginas de la defensa de la ministra. En consecuencia, dificulto que todos lo hayan leído con la rigurosidad que permite, ¿no es cierto?, hacerse un juicio desde el punto de vista jurídico sobre la materia. Nosotros tenemos, los que jugamos un rol, teníamos la suerte de tener el apoyo de abogados, ¿no es cierto?, de asesores que nos ayudaron a acercarnos con más rigurosidad tanto a la acusación como a la defensa. Diputado, cuando en una situación como esta, donde desde la misma oposición se dijo que esta era una prueba de fuego, que iba a ser el parámetro de la unidad que existía en la oposición y que no se lea por completo una acusación o la defensa, ¿cómo se trata de reinstaurar la confianza de la ciudadanía hacia el Parlamento en este caso, cuando en temas que son aparentemente un poco un gallito, ¿verdad? Y va a demostrar quién está quedando más en poder que el otro, no hay un interés aparente de todos los diputados? Carolina, con toda honestidad, yo creo que lo primero que quiero decir es que nunca para mí fue un problema que estuviera ligado al tema de la unidad o no de la oposición. Es una derivada, no puedo desconocer que tiene esos elementos, pero para mí lo importante era la acusación constitucional y la defensa de la educación pública. Eso era lo esencial, lo otro es secundario para mí. Ahora bien, que otros no actúen con la rigurosidad es una cuestión que habría que cobrarle a cada uno de ellos. Y bueno, había, y tengo la convicción de que había decisión prejuzgada desde antes, y bueno, así es como sea. Y claro que contribuye. Yo en este minuto estoy intentando escribir un articulito por ahí, y en donde intento revisar cuáles son las razones que explican, ¿no es cierto?, esta desconexión, esta falta de confianza, la mala imagen de la política y, por cierto, la conducta nuestra, la conducta de los parlamentarios en general y de los actores políticos es una razón fundamental y tendremos que hacernos de cargo de eso para revertir, para cambiar, si no la situación va a ir de mal en peor. Diputado, ¿hay falta de unión en la oposición en este minuto? Bueno, en los hechos sí. O sea, la oposición como un conjunto debiera actuar unida si tuviera objetivos políticos comunes. Esto es claro que no los tiene, por eso no hay unidad. Si no, evidentemente, ¿no es cierto?, otro sería el resultado del que estaríamos analizando. Basado en los hechos, aquí hay un triunfo de la ministra y un refuerzo de su imagen, hay una derrota de la oposición, hay un respeto por las instituciones, como dijo la presidenta de la UDI. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué saca usted? Además de, obviamente, me imagino, una cuenta amarga. Sí, yo creo que, mira, el doble estándar se lo voy a señalar, digamos, con la propia mención que usted hace. La presidenta de la UDI. Por un lado dice que esto es el triunfo del respeto a la constitucionalidad y otro. Y por otro lado, sale defendiendo públicamente a un subsecretario como el señor Salaverry, que evidentemente, según, ¿no es cierto?, la denuncia, incumplió la ley. Es más, trató de cubrirse, hizo tráfico de influencia y se generó un conjunto de otras derivadas. Bueno, o tenemos una sola posición, ¿no es cierto?, o no, pero esto... Ahora, es evidente que el gobierno y la ministra en particular se anotó un triunfo no por los argumentos jurídicos constitucionales, sino que porque tuvieron más eficacia a la hora de conseguir los votos en una estrategia que les dio resultados. El gobierno en ese sentido tiene un tremendo poder, es muy difícil. Yo no tengo nada que ofrecer más que la fuerza de mis argumentos y mis convicciones. El gobierno puede tener muchas cosas
con las que convencer a determinados parlamentarios. A ver, pero volvamos entonces, porque es exactamente el mismo argumento que presentó la ministra. Dijo que ella en la discusión sabe que puede ganar y es por eso que siente que la llevaron a una acusación. Por lo tanto, ¿usted considera que debería haber habido instancias previas en las cuales ella se podría haber defendido como una interpelación? Le vuelvo a insistir, Carolina, con el mayor de los respetos. Yo tengo la convicción, desde mi condición de diputado de la Comisión de Educación, que se cumplieron esas instancias previas. Es más, la ministra rechazó esas posibilidades más de una vez. Se negó a venir a la comisión y envió en su reemplazo al subsecretario. Así que ese argumento a mí me parece una majadería porque, insisto, y además, desde un punto de vista estricto constitucional, según lo señalaron reputados constitucionalistas, no era necesario cumplir con todas esas cosas previas para ir a la acusación constitucional. Si la decisión, la oportunidad fue la más apropiada, bueno, eso es otro tema y otra evaluación, pero insisto, yo tengo la convicción. Y la inmensa mayoría de mi bancada así lo expresó en su voto. Y la inmensa mayoría de la oposición, si aquí lo que estamos hablando de 4 o 5 parlamentarios que se apartaron de la línea, ¿no es cierto?, que es propia a quien, como yo lo decía en el fundamento, uno entiende que los diputados oficialistas tienen que defender a su gobierno, tienen que estar en esa posición. Lo que no parece realmente entendible es que aquellos que nos decimos que estamos por el mandato de la soberanía popular en la condición de oposición, actuemos, ¿no es cierto?, poniéndole el respaldo al gobierno, como en los hechos finalmente ocurre con la votación de esos diputados. Diputado, ¿coincide con la diputada Andrea Parra que dice que va a ser difícil confiar en aquellos que votaron con el gobierno, que son de oposición obviamente? Es decir, cuando nos salimos, y ahora ya nos salimos directamente de lo que fue la acusación constitucional y miramos los otros elementos colaterales, importantes por cierto, exactamente esto nos ayuda a la construcción de una unidad dentro de la oposición y de la centroizquierda para poder, ¿no es cierto?, enfrentar desafíos políticos futuros, sin duda, ¿no? O sea, eso es evidente. Cuando comenzamos la conversación usted me decía que muchos de los argumentos fueron que la sanción era demasiado drástica. Efectivamente. ¿Considera que la acusación constitucional como tal, como herramienta, queda entonces debilitada o debería hacerse un cambio y estos 5 años para no poder ejercer cargos públicos debería sacarse o no? Absolutamente, y después de estudiar esto con rigurosidad, me quedo con lo planteado por el profesor Humberto Nogueira, que sostiene que tal vez lo que deberíamos hacer es retirar de la sanción final estos 5 años de inhabilidad, ¿no es cierto?, para optar a cargo de elección popular, que bastaría con que se destituya al ministro en el caso de que se apruebe y además quede impedido de ocupar cargos públicos durante ese gobierno, pero que no tenga impedimento, porque si no se hace este argumento que usó la ministra, que hay como una intencionalidad doble, oscura, como es impedir. Yo le quiero decir una cosa, para mí nunca estuve en esos análisis, yo soy de la región de la Araucanía, lo que ocurra, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, donde eventualmente podría ser candidata la ministra, me preocupa muy poco, la verdad, no estuvo ni siquiera en mis análisis. Pero, insisto, yo creo que es tiempo, y lo que digo, si la sanción, como argumentaron algunos, para asilar y explicar su voto, bueno, hay que mandar entonces un proyecto de ley para modificar aquello y resolvemos el tema. Pero hasta ahora, ¿no es cierto?, venimos teniendo acusaciones a distintos ministros de Estado, no habían reparado en ese punto o no habían hecho nada concreto para modificar la ley. Diputado, para finalizar, hay quienes hablan de que esto era una venganza política. ¿Qué ambiente se respira hoy en la Cámara de Diputados y cómo se reorganiza y se rearma la oposición? Lo primero que quiero decirles es que es una caricatura usada como una estrategia comunicacional y de defensa. De venganza política ninguna, creo yo. Me preguntaban unos colegas, ¿cómo dormiste? Dormí como guagua, dormí perfecto, tranquilo con mi conciencia, hice lo que tenía que hacer, tengo la convicción que lo hice con seriedad, con responsabilidad. Nada de eso está en mis intenciones y creo que la inmensa mayoría de los que estuvimos por apoyar
la acusación constitucional. ¿Y el ambiente hoy en la Cámara? Tranquilo, la gente está muy bien, me saludo, conversamos, dialogamos, recibo, ¿no es cierto?, comentarios, tanto de diputados de oposición como de gobierno, y seguimos tan amigos como antes, y esto fue, cada uno hizo lo que estimó, ¿no es cierto?, que era su responsabilidad realizar. Y bueno, a otra cosa ahora, a seguir legislando, a seguir enfrentando desafíos muy importantes. Nos quedan por delante materias muy importantes que resolver, la reforma tributaria y sus cambios, la reforma previsional, que los chilenos y chilenas están esperando que tengan mejores pensiones, pensiones dignas, que hagamos algo significativo por la inmensa mayoría y especialmente los más pobres. En fin, hay hartas tareas, así que esto es uno más. No es una cosa trivial, por cierto. Es una cosa importante. Para aquellos que intentan la tesis de que aquí perdimos el tiempo, no, si aquí estaba un bien muy importante en juego, la defensa de la educación pública. Son 1.370.000 alumnos, más de 6.700 establecimientos escolares a lo largo y ancho del país. No es cosa menor, es una cosa muy importante. Muy bien, diputado Venegas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. No, gracias a ustedes, Carolina. Muchas gracias.